Impactante lo que está pasando en Ecuador. Bueno, hoy día amanece bajo una situación de emergencia, hay un shock en la población y a nivel latinoamericano, pero aquí hay que sacar algunas conclusiones que valen para Ecuador y para América Latina, para muchos países. Fernando Villavicencio es un político que fue periodista, dirigente sindical, que siempre, como periodista y dirigente sindical, denunció la corrupción, sobre todo de las petroleras, del sector telecomunicaciones, financiero. Ganó muchos enemigos, pero también hizo denuncia a sectores políticos y empezó a hablar de la narcopolítica, del crimen organizado. Se tiró contra los grandes, era partidario de sacar las Fuerzas Armadas a combatir al crimen organizado, sacarlo a las calles. Y se fue, además, cuestionando a los propios sectores políticos. Fue primero uno de los fundadores del movimiento indigenista ecuatoriano, progresista, un hombre más bien diríamos pro cambio. Después fue del grupo de Correa, de Rafael Correa, se retiró, se alejó, se transformó en uno de sus principales enemigos, hasta levantar una opción propia. También fue crítico del presidente Lasso y denunció mucha corrupción, pero agregando un detalle: no era partidario de destituir al presidente. El asunto está en que un hombre que podríamos decir que ha denunciado la corrupción de posiciones progresistas pero moderado, es asesinado. ¿Por qué razón? Porque en Ecuador, como está pasando en muchos países, y ojo con el nuestro, la narcopolítica, el narcotráfico, el crimen organizado se ha instalado y se dirige muchas veces desde las cárceles. Las principales mafias mexicanas, Sinaloa, por ejemplo, está instalada en Ecuador. Y la pasividad del sistema institucional frente a esto, con viejas políticas, con gobiernos que acuerdan sistemas de seguridad de 4 años porque son incapaces de ponerse de acuerdo con un plan estratégico nacional para enfrentar este tipo de dilemas. Esta es una política de Estado, no puede ser objeto de campañas políticas para ganar votos y cuando llegan arriba se pelean con todo el mundo. Entonces no hay políticas nacionales. El asunto está: este candidato ha sido asesinado, todo indica que son las mafias del crimen organizado. Vamos a ver si tiene algún puente con política, y ahí el propio presidente Guillermo Lasso lo atribuyó al crimen organizado, dijo que esto ya no podía continuar. Esa preocupación, ya habían asesinado a un alcalde de Manta, un sicario. Y este candidato que ha sido asesinado hoy ya estaba amenazado. Con todos esos antecedentes vamos a ampliar la información de último.